Bueno, vamos a la última parte. Vamos a hablar de esto interesante, para mí muy interesante concepto. Resistencia o retardo de la fatiga. La herramienta, intermitentes. ¿Sí? Seguramente escucharon bastante hablar de intermitentes y acá vamos a especificar bien y por qué no la utilización de la resistencia y sí el retardo de la fatiga. Porque hablamos de retardo de la fatiga y no de resistencia. El foco debe estar puesto en la fatiga y que no sea un problema reiterar acciones de calidad las veces que sean necesarias, que el match, combate o lucha lo demanden y no aparezcan acciones de baja calidad técnica y a baja velocidad, acompañada de la boca abierta e hiperventilaciones. Fíjense que acá volvemos a hablar de hiperventilaciones, boca abierta, y de eso que no nos hace optimizar en la justa deportiva, que es la calidad técnica baja y de baja ejecución, esos combates con técnicas horribles, pesadas, por una mala preparación y una fatiga pronta que aparece en el macho. ¿Qué es la fatiga? Bueno, hay distintos estados de fatiga. Esto es un poco, definirlo un poco, un estado fisiológico que llega cuando hay un esfuerzo al límite, puede ser local, muscular, un grupo muscular, general en todo el organismo por acumulaciones de sustancia y no tener esta capacidad metabólica que antes hablaba Guille de poder optimizarla. Fatiga psíquica por factores de estrés deportivos o pueden ser por fuera de lo deportivo, pero terminamos siendo un ser integral y se sucede. Con una correcta planificación, estas situaciones de fatiga las dormimos y no se llegan a cometer estos errores y disminuciones en el rendimiento. Algunos objetivos por este retardo de la fatiga. Se modifica el área respiratoria, el área cardíaca y hay modificaciones en el área muscular. Muchas de esas las hablamos, ¿sí? Se los dejo para que ustedes los lean más específicamente, pero hacen estos objetivos a el mejoramiento de estas tres áreas. Acá sí me voy a detener un instante más, porque algunos de los métodos que podemos escuchar, carrera continua la vamos a dejar para atrás porque no estaría relacionada con esto. Sí, y en el interval training también, que está, todos nacen con el fartlek, pero yo hago HIIT para estar bien. El HIIT es un intervalado, ¿sí? La vena. Sí, no es un intermitente, ese es un gran error. ¿Sí? La intermitencia tiene otro factor donde es más fácil dominarlo al entrenamiento, donde vamos a una cosa muy puntual. El HIIT es más aleatorio, donde los tiempos a veces hasta de recuperación son en movimientos y movimientos a veces de alta intensidad, y está más relacionado al fitness. ¿Sí? Si queremos obtener una optimización deportiva, tenemos que ir al intermitente y tener bien la diferencia entre un intervalado, el HIIT es uno de ellos, interval training, fartlek, son otros intervalados, y a diferencia con el intermitente. Otro concepto que lo tiro porque tal vez lo nombre más adelante, que es un umbral, es un punto donde encontramos un cambio fisiológico, ya sea metabólico o bioenergético. Estos umbrales separan zonas muy generales, aunque luego se puedan subdividir de cada una de ellas. El entrenamiento se trata de ir corriendo estos umbrales, donde a una intensidad alta tengo menos cantidad de milimoles de ácido láctico en la sangre. Lo nombro, sepan de que existen, de que hay, están muy relacionados a la intensidad y a la acumulación de lactato. Y correrlo es fundamental para... Pero también se entrenan los umbrales. Sí, el umbral se entrena. ¿Por qué el intermitente? Nos permite un gran control en las dosificaciones de los entrenamientos, el manejo de tiempo en bloques, fácil en las ondulaciones de carga, gran capacidad de adaptación. Vamos a obtener adaptaciones muy rápidas con el intermitente y es muy fácil de gestionarlo. Periodos cortos de entrenamiento a gran intensidad, la aparición de fatiga es más controlada, más observable. Con el manejo de los tiempos de ejecución pueden lograrse adaptaciones a los procesos de lactato, o sea, correr umbrales, ¿sí? Adaptarse a trabajar con
concentraciones de lactato alto hace que se empiece a correr ese umbral hacia arriba y movernos con más intensidades en más cantidad de veces. Puedo ir de lo general a lo específico. O sea, puedo ir en mi preparación general a ir a la bien puntual, a la optimización del rendimiento, solamente con la intermitencia. Gran herramienta para todo nivel de atleta. Se adapta a todo el mundo. El sistema de intermitencia se activa metabólicamente luego de los 6 a 8 minutos. Voy a requerir, depende de la individualidad de la persona, 6 minutos por lo menos para que se active el sistema de intermitencia. ¿Por qué sucede esto? Porque se abren, al reiterar tantos bloques a alta intensidad, se abren muchos ciclos de Krebs. Anteriormente, en la charla que nombró el ciclo de Krebs, yo destaqué eso porque acá lo tenemos que tener en claro. No cómo se produce el ciclo de Krebs ni nada de eso, pero saber de que se habla en tanta cantidad de ciclo de Krebs que el hipotálamo se activa de un modo que inhibe la glucólisis aeróbica. Entonces comienza a utilizar otro tipo de sustrato. Sería como un señalizador al cerebro, se Exacto. podría decir. O sea, necesito tanta energía y tengo tantos señalizadores que salen de este ciclo de Krebs que le mandan la señal al cerebro, que ahí está el hipotálamo, para tener esta inhibición de la glucólisis aeróbica y comenzar a usar la beta-oxidación. Por eso que dicen que se quema grasas en este tipo de entrenamiento. Exactamente. Si yo necesito cortar peso, es fundamental tener en claro que hay que trabajar en intermitencia y no salir a correr. Salen a correr para cortar peso y es este el estímulo adecuado para esa clase de cosas, o bajar o descender de peso, para activarte metabólicamente. Puede dentro del mismo bloque combinarse los distintos tipos de intermitencia. Aparte, volviendo al punto anterior, si yo estoy adaptado a este tipo de entrenamiento, en el momento que tengo que hacer un corte de peso, y sí, y mi gasto, exactamente. Para tener en cuenta, los ejercicios deben ejecutarse del 90 al 100%, altísima intensidad. Los bloques deben ser mayores a 6 minutos, o sea, ahora voy a hablar de bloques de intermitencia, ¿sí? Cómo los puedo ir armando. La corrección técnica es lo primordial, no perder técnica, ya sea un ejercicio de entrenamiento común, o sea, un drill o una técnica básica de ejecución deportiva, golpe de puño, patada o combinaciones. Es gradual la complejidad. Esto va a depender del nivel del atleta y se puede ir de lo simple a lo complejo. Siempre hay que ir de lo simple a lo complejo. Incluso cuando comenzamos de lo simple y yendo a lo complejo, para ir levantando también acá la acidosis en sangre. Eso hace de tener mayor cantidad de lactato en la sangre y poder soportarlo, empezar a que eso sea nuestro estadio de comodidad. Desarrolla la capacidad de resolución a alta intensidad por estar habituado a estar con esa acidosis y reproduciendo la técnica con gran calidad y alta velocidad, conservando la motricidad fina. Debe ser progresivo la relación trabajo y pausa. Esta es otra táctica, o sea, cuando acá dice 1-2, por ejemplo, nunca entrenamos en intermitencia, tenemos que empezar a adaptarnos a que si hacemos un periodo de 10 segundos, la recuperación sea de 20. Eso se refiere 1-2, el doble de recuperación. 1,5 sería, por ejemplo, 10 segundos de trabajo por 15 de recuperación. Ya estaríamos un poco más adaptados. De 1-1 sería 10 segundos de trabajo, 10 segundos de recuperación. Incluso de 1 por 0,5. 10 segundos de trabajo, 5 de recuperación. Esto es porque nosotros hacemos un deporte situacional donde nunca es estereotipado parejo la ejecución de tiempo. ¿Sí? Puede ser muy poco, puede ser mucho. Entonces, en la variabilidad está el gran desarrollo de esto. La progresión está relacionada con el periodo de entrenamiento. O sea, si estoy muy alejado de la competencia, obviamente los tiempos de ejecución van a ser un poco más largas. Y voy a jugar un poco con eso de empezar a habituarlo a estar ácido, a estar con mucho lactato en sangre al atleta, ¿sí? Y
que eso también no voy a estar fino, no voy a estar a máxima velocidad ni nada, pero me va a hacer levantar ese umbral y que esté alejado de la competencia, para luego ir bajando esos tiempos de ejecuciones, bajando los tiempos de recuperación y llegar hasta Cuando la metabolización del lactato también. exactamente. Acá ya hablamos de bloques, ¿sí? Un intermitente metabólico. ¿Qué es un intermitente metabólico? Bueno, es una gran herramienta que ya se trata de combinaciones de distintos tipos de intermitentes. ¿Tá? Gran trabajo para los cortes de peso, lo que mencionábamos anteriormente. Para cuando se requiere de un trabajo más acotado, no tengo tanto tiempo y podemos tocar muchas variables en un metabólico. Requiere de un orden para que realmente sea efectivo. Los ejercicios de ninguna manera pueden ubicarse aleatoriamente. De este modo se optimiza la efectividad del trabajo. Hay que ser inteligente. Cada ejercicio tiene una función y esa función debe ser ubicada en el lugar correcto. Por ejemplo, acá este entrenamiento nos puede llevar, primero, en el ejemplo que les puse, habla de ejercicio del core. Trabajamos y activamos la zona media, donde están los músculos tal vez más lentos y más grandes del cuerpo. Luego de eso, vamos a estimular esta activación hormonal con un principal, y puse un derivado del levantamiento porque podemos trabajar con sobrecarga acá, ¿sí? Y la intensidad o el porcentaje de sobrecarga va a estar relacionado al nivel del atleta. Mucho ojo, que esto es para verlo en otro momento, pero se lo puede hacer. Un coordinativo, como ejemplo un burpee, un sprawl, un roll stand-up, ¿sí? Eso estimula y me activa todo mi sistema, para decirle a mi sistema corporal, che, prepárate porque ahora viene lo importante. Después de que está muy arriba hormonalmente, vamos a un reclute de tren inferior. Algún ejercicio para llamar a mucha cantidad de fibras, ¿sí? Esto es lo mismo que haríamos en un trabajo de fuerza. ¿Ah? Es el mismo concepto, a eso me refiero. Una transferencia inespecífica. ¿Qué sería esto? Hice un ejercicio de pierna, de reclute, una estocada, un desplante, un sentadilla, y luego puedo hacer unos saltos, unos prisioneros, cualquier sea salto, darle esa indicación a esa fibra de que sean explosivas en el momento de que lo estoy requiriendo. Lo mismo hago con el tren superior, un reclute y luego una transferencia. Y vuelvo a repetir el ciclo. ¿Sí? Lo puedo repetir tantas veces como me lo demanden. Recuerden que siempre tiene que ser mayor a 6, 7, 8 minutos cada bloque y puedo jugar con mucho tiempo con esto también. ¿Qué es un intermitente neuronal? Es un ejercicio de coordinación veloz intra-intermuscular. ¿Qué quiere decir? Que se produce de forma veloz dentro del músculo y entre los músculos entre sí. Son aquellos ejercicios que nos exigen una utilización coordinada y a alta velocidad de ejecución, que no son específicos del deporte. Lo mismo, un ejercicio específico del deporte serían 2 golpes de puños y una patada circular, por ejemplo. Pero nos llevan a una gran demanda neuromuscular. Hay que darle una orden al cerebro, mucha energía y precisión. Si el intermitente es solo neuronal, puede ser aleatorio en este caso, ¿sí? Como jumping jacks, skipping con puño, rodillas arriba, con golpes de puño tirando. Superior, inferior, core, todo junto. Exacto, a eso se refiere. Cambios de guardia, bueno, acá hay varios ejemplos. O puedo combinar dentro del bloque, por ejemplo, en 10 segundos hacer un burpee más 4 skipping con golpes de puño más 2 payasitos jumping jacks. ¿Sí? Así que, y meterlo todo dentro del mismo bloque. Esto sirve muy, muy bueno para la activación del cuerpo. La activación cerebral también. Sí, sí, sí. La activación es activación. Un intermitente técnico. Este debe ser preciso, son técnicas preestablecidas, combinaciones con máxima corrección en su ejecución. Acá hay ejemplos de una técnica 1, 2, 3 y 4 a lo largo de todo esto y cómo ponerlo. Por ejemplo, hago un bloque de 4 repeticiones del 10 por 10, de 10 segundos de trabajo por 10 de recuperación,
hago 2 golpes de puño, jab directo, más un dolio chai a la cabeza, una high kick, una vez con cada guardia, me entren la cantidad de veces máxima dentro de esos 10 segundos, tratar de sostenerlo, ¿sí? Lo mismo con otros tipos de técnicas. Pero lo que debe ver el entrenador dentro de este intermitente es que no se baje la velocidad y menos la pérdida de técnica, la posición de la guardia, el recorrido de los brazos y piernas, cómo mueve las piernas y cae en guardia. Eso debe ser estipulado anteriormente, muy clarificado, y durante la ejecución, si comete alguno de los errores, llamado la atención. Hay que crear esa huella motora, esa memoria o esa corrección de drill al máximo. Puedo tener solo un bloque de esto, de intermitente técnico, o armar un bloque de intermitente metabólico, uno de intermitente técnico, uno del neuronal. Se pueden combinar, digamos. Se pueden combinar, y también sería inteligente combinar uno metabólico, luego uno de activación de los coordinativos neuronal y luego el técnico. Claro. ¿Sí? Y para especificarlo más, cuando estamos un intermitente de velocidad. ¿Sí? Si bien el técnico ya nos demanda una velocidad y todo, pero lo podríamos especificar más cerca de la parte de competencia. Ya ir retirando, por ejemplo, el metabólico y dedicarnos a la puesta a Más punto. específico. Sí, ya acá puedo trabajar 5x5 o periodo de tiempo de ejecución de 6 segundos por 3 segundos de recuperación. Puedo jugar muchísimo con esto, pero siempre ir de menor a mayor, con el drill básico. Empezar con puños, luego las patadas básicas, luego empezar a combinar puño y pedirle distintas reacciones y combinaciones en tiempos muy cortos para optimizar la velocidad, siempre y cuando no pierda la calidad técnica. Bueno, hasta acá es este pantallazo general de la importancia de este contenido para nosotros. Les agradezco mucho y bueno, estaremos abiertos a todas las... Y recuerden que pueden escribir en el foro o, bueno, en la clase sincrónica pueden ir anotándose las preguntas para que podamos respondérselas. Acá un poquito, bueno, en este cuadro, ¿qué práctica de respiración podríamos utilizar en las peleas? ¿Cómo integramos la respiración en el protocolo de entrenamiento? Acá está un poquito del kit de la cuestión de cómo aplicamos, dónde, y no agregar como otro estímulo más al atleta y que eso cansa, sino que sea parte del protocolo de su entrenamiento, parte de su vida también, ¿no? En el calentamiento es un lugar ideal, porque acá se suceden muchas cosas que a través de la respiración lo podemos optimizar y ponerlo muy rápido. En las sesiones de entrenamiento, pues estar ya al hacer consciente la respiración, al tener mecánicas, métodos, esto hace de que las recuperaciones sean más conscientes y pueden ser más rápidas. No, siempre me gusta decirle, ¿vieron cuando dejamos aleatoria la respiración? El jadeo es que no esté más, ¿sí? Bueno, lo mismo con la ronda de recuperación y también en la vuelta a la calma, en el enfriamiento o en la etapa de poder regenerar. A través de la respiración podemos volvernos alcalinos mucho más rápido y eso nos quitaría, dejaría el músculo muy bien predispuesto para el otro día y para recuperarse. Durante el calentamiento, ¿qué hacemos? Bueno, equilibramos nuestro sistema nervioso autónomo, aumentamos el estado de alerta, se abre la nariz y empezamos a activar el vaso. Y esto puede ser un proceso que nosotros, es muy interesante lo que sucede con el vaso. El vaso tiene un 8% de la sangre total del cuerpo y es la sangre de mejor calidad, la que está más oxigenada. ¿Sí? Y apelamos a esa sangre. Vieron, hay muchas veces que hacemos una actividad y agarra un dolor fuerte ahí en el vaso. Eso es por el vaciamiento del vaso y no estar adaptados a que en el medio de un entrenamiento que se produzca esto. Eso. Así como también estimulamos a la producción de EPO, ¿sí? Y eso hace que
tengamos este mecanismo mucho más aceitado y ustedes piensen, si tenemos la capacidad de vaciar un 8% más de sangre, optimizar con gran cantidad de oxígeno, la ventaja atlética que es eso, aumenta la capacidad anaeróbica, mejora la capacidad de amortiguación con menos riesgo de lesiones. Hay muchos procesos de la respiración que podemos hacer en los procesos de lesiones para acelerarlos, y eso también es muy interesante. Aumentar la capacidad de trabajo mejora la capacidad de sprints, o en este caso de combinaciones repetidas, que me refiero a que tenemos más capacidad de reproducir combinaciones durante un match, desarrollarlo si estimulamos bien la respiración. Me ayudaría a tener más sustrato energético Exacto. a nivel muscular o donde lo necesite, en el caso de, bueno, estar lesionado, o si no en la actividad física misma, me mejoraría el riego sanguíneo a esa zona que necesito utilizar. Exactamente. La distribución es todo parte de la Sí. energía. La recuperación entre rondas, esto que lo mencioné anteriormente, Mm, y cómo lo vamos a incorporar en la sesión de entrenamiento. Siempre tenemos que tener la idea de que esto es algo sistemático, planificado, ondulado, que va con el entrenamiento. No es algo aleatorio de que lo hago una vez y ya me mejoró. bien. ¿Sí? Es una adaptación más que tenemos que hacer al cuerpo, y metiéndolo dentro de un sistema podemos optimizar todo esto. Es como los estímulos que veníamos hablando, no es un día no como, un día hago ayuno, un día me pongo, o sea, De hecho, se frena y se puede planificar. exacto. Hay respiraciones funcionales que nos hacen entrar en un estado meditativo, hay respiraciones que nos hacen entrar en un estado de activación, esto es lo que hablamos ahora, activa el sistema nervioso parasimpático durante el calentamiento, con una respiración nasal ligera, o sea, imperceptible casi, lenta y baja. Muchos atletas ya tienen la boca abierta durante el calentamiento, también habla de una mala preparación eso, ¿no? Pero el trabajo físico se realiza a una intensidad lo suficientemente baja para que sea posible la respiración nasal. Sería el modo de introducirlo en la entrada en calor. Cuando vos empezás a ser consciente de la respiración y alguno de estos sistemas que combinan la respiración con apneas. Luego practique 2 apneas suaves. Empezamos acá a hablar. Cuando Que este, sea como un protocolo, ¿no? Para entrar en calor. exacto, ¿sí? Que podemos adaptarlo de muchos modos. Hay muchos ejercicios que nos hacen subir la cantidad de dióxido de carbono en el cuerpo. Eso hace que ese dióxido de carbono hace, cuando está alto en el cuerpo, que se optimice la utilización de oxígeno. Lo convierte en el gas más importante que tenemos en el cuerpo en el momento de competir, y no así el oxígeno. Porque al estar en falta el oxígeno, percibe eso el cuerpo, la hemoglobina va a llevar la sangre. La hemoglobina tiene una alta afinidad con el oxígeno, no la quiere largar, no la quiere soltar. Cuando tenemos un alto contenido de dióxido de carbono, hace que esa hemoglobina vaya al músculo, que realmente está necesitando ser utilizado o demandando. Y esta afinidad se rompe por la cantidad de dióxido de carbono y entrega el oxígeno en el lugar preciso, en la cantidad necesaria, optimiza esa cantidad de oxígeno en el cuerpo. Mm. Eso es lo que Eso pasa te mejoraría el funcionalmente. rendimiento, te evita lesiones y te mejoraría esto del ahogo cuando uno entrena, Eh, entra a pelear. eh, bueno, esa culturalmente impuesto, no hice el primer ahogo y todo, El cambio de aire. el cambio de aire, que le gusta decir a la gente, sucedería acá, en la entrada en calor, y de un modo protocolado, y que ya sabemos de que no va a sucederte, por más de que sea esa pérdida de conocimiento del cuerpo, ¿no? Que tenemos con ese primer ahogo. Entonces acá ya te olvidarías de eso y realmente fisiológicamente estás adaptado para hacer las descargas explosivas de las cuales te preparaste. Lo que tenés, además de lo que te dice acá sobre las apneas y todo, este sistema, hay que entrar al ring con el oxígeno disperso ya en todo el cuerpo. Lo único que tenés que pensar es en luchar y utilizar y optimizar cada célula, cada grupo muscular y tu cerebro incluso para luchar y olvidarte de esa respiración. Ya lo haces total y completamente automático.
Bueno, ideas para integrarlo a la práctica. Estas serían algunas ideas: respiración nasal ligera, lenta, profunda, ejercicio de baja intensidad y la recuperación del esfuerzo físico. Ya lo hacemos consciente de este modo para recuperarlo. En el ejercicio de alta intensidad, esto es muy importante tenerlo en cuenta, eh, vamos a tener una demanda. La boca es un accesorio para la respiración. Mm, Cuando la intensidad es mayor al 85%, recién ahí deberíamos empezar a abrir la boca y utilizar este accesorio para regular nuestro sistema Uno lo respiratorio. experimenta, ¿no? Cuando está peleando y tiene escupir el bucal y todo, y tenés una gran demanda de oxígeno, ¿no? Sí, y una pésima preparación. Una persona. Bueno, pero digo, esto se puede mejorar. Ahí Sí, va, porque usted lo hemos experimentado. Está peleando y lo primero que quiere hacer es escupir el bucal. sí. Entonces, tenemos que ser conscientes también de cuando la demanda de intensidad es alta, ahí la boca comienza a trabajar como medio mecánico para, pero esto tiene que suceder por arriba de intensidad del 85, 90, al 100%. Antes, perfectamente, se puede respirar por la nariz. Bien, pero hay que entrenarlo para que Hay que pueda entender. superar esa La intensidad. recuperación de la ronda, la mayoría de los atletas respiran por la boca. Hay que respirar, empiezan. Cuando lo hago consciente, cierro la boca, porque ahí no hay intensidad, porque ya estoy recuperando. Bajo la intensidad, puedo respirar por la nariz y ya empiezo a volver a tener conciencia de mi recuperación. Este, si es posible, respire por la nariz, ya que la recuperación es mejor. La respiración lenta estimula el nervio vago, secreta acetilcolina, ralentiza el ritmo cardíaco. O sea, son todas cuestiones fundamentales para optimizar el rendimiento O sea, atlético. mejoraría ahí en el periodo que el atleta va a descansar, ese minuto que tenemos de recuperación, la respiración nasal Sí, mejoraría un montón todo esto. En exactamente. vez de meterle el agua directamente, Sí, podríamos como y respirar y tranquilizar exacto, al sería atleta. hasta más óptimo, Ujú. ya hablamos de la hidratación también, Sí, o esa, respira y hace, que te vas a desesperar. y largas todo ese aire, bueno, estás largando mucho oxígeno, forzándolo por la boca, en vez de por la nariz, estarías optimizando la utilización, la incorporación. Bueno, acá algunos beneficios de la respiración, ¿sí? Después de la exhalación. Bueno, es excelente para esos periodos que estamos lesionados. Si tenemos un protocolo respiratorio, seguimos estimulando todo nuestro sistema respiratorio y seguiríamos estimulando esa mitocondria Claro, con esa alimentación de oxígeno bien, y no perderíamos estado atlético, ¿sí? Por eso es muy importante seguir reproduciéndolo en periodos interesante. y aceleraría el proceso de recuperación porque las mitocondrias están estimuladas. Y además dijimos llegaba más sangre y todo, o sea que tenemos más sustratos para recuperar. Esto hace que también prevenir lastimarse, principalmente en los deportes estos que son explosivos anaeróbicos, ¿sí? Tendrías mucho menos riesgo. Acá de nuevo volvemos al aumento de dióxido de carbono, logra hipoxia, efecto más fuerte, menos riesgo de lesiones. Importante. Hay investigaciones disponibles para demostrar los beneficios fisiológicos de contener la respiración con fuerza. Además de que esto estimula lo que decía antes de vaciar el vaso y utilizar esa sangre oxigenada. Las máscaras deportivas, esto atención, esto está bueno. Las máscaras deportivas también se pueden introducir para agregar una carga adicional y también para brindar motivación visual de que algo difícil está sucediendo. Ojo, pasa un poco lo mismo que con la exposición al frío, Sí, ¿sí? se vuelve un poco Hay que loco. saber utilizarlo, cómo utilizarlo, y no por meterse en hielo o ponerse una máscara, tiene que ser extremo, ¿sí? Va en algún momento específico y sobre un estímulo determinado. No es para usarlo siempre que vas. Eh, Trabaja sobre un medio mecánico, lo podríamos utilizar, ¿sí? Cuando ya estamos arriba del 85% para un déficit de ingreso, y eso haría todavía, si ya estamos acostumbrados a saturar bajo,
Ujú. y no nos produce ninguna, ninguna sensación de mareo ni nada de eso, ahí sí incorporar la máscara es un Pero de accesorio primero más no te pondría una máscara porque te pasarías muy mal, digamos. y creerte que vas a tener una mejora, ¿sí? Porque necesitas un proceso de adaptabilidad como en todo proceso de entrenamiento. Acá hay algún protocolo nombrado, una contención de la respiración de fuerte intensidad, dos o tres series de 5 repeticiones semanales en día por medio, conteniendo la respiración corriendo. Bueno, esto está bueno porque esto tiene un porqué bastante importante y de dónde viene. La contención de la respiración de intensidad moderada, 2 series de 5 repeticiones diarias. Más allá de hablar de esto viene, la primera registrado de correr en apnea o entrenar con apneas fue Mirza Topek. Mirza Topek, uno de los megaatletas olímpicos que fueron disruptores dentro del atletismo, y él tan simple llegó a lograr todo lo que logró por esta apnea, esta hipoxia que él mismo se generaba corriendo. Este, y él lo describía corriendo de árbol a árbol. Corría en un lugar donde los árboles estaban todos a la misma distancia, iba aguantando cada vez más y él iba mejorando su capacidad. Ahí tienen los primeros orígenes registrados de entrenamiento en hipoxia. Luego de eso, al final voy a dejar una catarata de papers que uno puede ir a ver sobre todo esta clase de trabajos. Bueno, es muy positivo, fíjense ahí la mano arriba y abajo para sentir la respiración, cómo llega y activamos el diafragma, cosa que no hablé, y acá lo nombra. El diafragma es el músculo o con lo que realmente debemos respirar. No lo mencioné, pero si nosotros realmente tenemos una respiración funcional, respiramos de 4,5 a 6 ciclos por minuto. Usualmente, si ustedes empiezan a tener atención sobre eso, van a ver que van a estar respirando entre 10 a 12 ciclos por minuto en el mejor de los casos, ¿sí? Y eso se debe a una respiración muy alta, ¿sí? Una respiración que se produce en esta zona y la no activación del diafragma. Fundamental hacer ejercicio para activar el diafragma. Fíjense la foto, tiene una mano arriba y una abajo. Hace pasar el aire, llevarlo bien profundo y expander ese diafragma. Al expander el diafragma, Volvemos a lo mismo, lo que no se usa es atrofia, o sea, entrenar claro, también el diafragma está bueno. y es Mm. fundamental. Eh, Esa expansión de diafragma lo que nos lleva es al PIA, que es la presión intraabdominal, que es útil absolutamente en todo el entrenamiento. Cuando hacemos un levantamiento, trabajo en sobrecarga, ese PIA nos contiene la columna, además de estimular el nervio vago. ¿Sí? Eh, entonces, el tener la conciencia sobre esta respiración funcional de 4 o 6 ciclos durante el día hace que nuestro sistema parasimpático esté activado, nos lleva a una buena toma de decisiones. Durante el entrenamiento también, lograr bajar eso, fíjense, en un estado total y completamente de alerta, desencajado el atleta, hacer una frecuencia respiratoria baja, hace que empiece nuevamente a tener dominio de su cuerpo, de su conciencia, precisión, de bajar ese estímulo emocional extra, y esto se empata directamente con un buen razonamiento y una óptima performance. Me quedo con esta última frasecita. Acá abajo están las direcciones de varios de los papers que pueden buscar, pero me quedo con esta frase que es bastante este, precisa. Si la respiración no se normaliza, ningún otro patrón del movimiento puede normalizarse. Acá hablamos de precisión, hablamos de performance, hablamos de toma de buenas decisiones. Acá llegamos con este bloquecito. Dejo de compartir y nos vemos en el próximo. Tenemos